entrado en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Abrimos ya la primera entrega del Colegio Invisible, ya sabéis, esto es la otra crónica de la actualidad. Y antes de empezar ya sabéis que siempre empezamos recordando que tal día como hoy del año 1860, en España la reina Isabel II creaba por decreto ni más ni menos que la meteorología oficial en España. Bueno, pues hay que decir que un par de siglos antes, en 1616, la Iglesia Católica condenaba el libro de Copérnico, que demostraba que el Sol no giraba alrededor de la Tierra. ¿Cuántas vueltas ha pegado esto? También, tal día como hoy del año 1927, en Cádiz, se votaba el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que en fin, tan de actualidad está. Y tal día como hoy del año 1979, la nave no tripulada norteamericana, estadounidense Voyager 1, lograba su máxima proximidad a Júpiter. Y hay que decir que uno de los mejores músicos de la historia, Mike Oldfield, le hacía este homenaje. Bueno, pues tal día como hoy se celebra precisamente el Día Internacional para concienciar, atentos que esto es importante, sobre el desarme y la no proliferación. Y por si fuera poco, tal día como hoy se celebra un santo con un nombre bastante peculiar. San Conón de Panfilia, mártir, muerto en el 250 después de Cristo. Así que felicidades a todos los Conón. Bueno, pues después de unas cuantas semanas, casi como se diría antiguamente, como una especie de guadiana, ¿no? Que va y viene, aparece, desaparece. Parece que hoy por fin tenemos con nosotros ya a la dama del misterio. Laura Falcó, ¿cómo estás? Pues aquí, cansada, pero la verdad es que la experiencia está siendo muy chula, muy divertida. Bueno, divertida no sé si es el término, pero al menos interesante sí. Oye, hoy he estado precisamente viendo uno de los reportajes que habéis hecho. Evidentemente ahora pues esa parte de reportajes, antes de iniciar lo que es el rodaje de plató para la nueva serie, la segunda temporada en este caso del Colegio Invisible en Mega, que se empezará a emitir a partir del mes de junio, casi seguro, con toda probabilidad. Bueno, pues hay que decir, Laura, hoy estaba viendo uno de los reportajes que hiciste en el cementerio de Benamaurel y en el Palacio de los Serrano, en Andalucía. Vaya sitios, ¿eh? Pues sí, pero fíjate que para mí no son los peores. Eso me lo reservo para cuando esté en plató, comentar cuáles han sido los peores, en cuáles el equipo realmente ha llegado a sufrir. Yo he visto llorar, he visto a una persona del equipo quedarse lívida, blanca, por ver algo que no es de este mundo. Pero eso me lo voy a reservar para el programa, porque yo creo que son experiencias y cosas que hay que explicarlas en directo, en televisión, porque además eso se vive una vez. Bueno, pues decirle a nuestros queridos invisibles que están al otro lado de estos micrófonos que parece que a veces lo que es esto del misterio, cuando da la sensación de que se manifiesta, en ocasiones incluso de manera muy evidente, ¿no? Parece que ha ocurrido en alguno de las investigaciones que habéis realizado, hay que decir que en muchas ocasiones el misterio ocupa lugares que son de una belleza brutal. Te remito a ese Palacio de los Serrano de nuevo, porque hay que decir que tenía, en fin, unas salas, unos artesonados y a la vez una historia tremendamente trágica, ¿verdad? Porque es que esto al final claro, no falta nunca.
Claro, hay sitios que más allá de que pueda o no haber algo paranormal en ellos, es que, vamos, son sitios a nivel histórico y a nivel estético brutales. O sea, luego puede pasar o no puede pasar. Y eso sí que quiero dejar muy claro que, bueno, que a veces no pasa nada. La mayoría de las veces, ¿no? Podemos decir que no pasa nada. Claro, o sea, a ver, es que de hecho estos fenómenos no son, o sea, algo que puedas encender una bombilla y ala y se pone en marcha. Va cuando va, pasa cuando pasa, y a veces las cámaras no lo recogen. Y a veces pasa que lo recogen fuera de cámaras, o sea que cuando has apagado todo, entonces de repente se manifiesta, y eso pues no lo puedes evitar. Y lo que hemos intentado es ser lo más sinceros posible, y cuando ocurre, ocurre, cuando no ocurre, pues no ocurre. Yo me quedo con una frase que dice un querido amigo del Colegio Invisible, el investigador ya veterano Pedro Amorós. Él dice que si son fenómenos extraordinarios es precisamente porque no son ordinarios, si no pasarían todos los días. En fin, con estas ideas que hoy iremos pues ampliando en próximas semanas, Laura, vamos, si te parece, a los contenidos que tenemos preparados para hoy. Hoy os contaremos que se ha descubierto que varias piezas pertenecientes al tesoro de Villena podrían haber sido fabricadas con un metal raro de más allá de nuestro mundo. También os hablaremos de corazonadas que llevan a los protagonistas a tomar decisiones irracionales e incomprensibles de forma instantánea, y eso les salva de sufrir un accidente que podría costarles la vida. Y añado que yo explicaré alguna anécdota sobre este tema. Bueno. Y además os vamos a contar que el Instituto de Virología de Wuhan se está preparando para nuevos experimentos con un virus de murciélago inquietantemente similar al COVID-19. ¿Qué podría salir mal? ¿Cuánto pudo pasar entonces hace unos años, no? ¿Cuánto pudo salir mal? Sí. Que nos vamos a saco con la tertulia, que hoy tenemos muchos contenidos. Así que con el gran David Peñalba en la técnica, comenzamos. La otra crónica, en Onda Cero. Ahora, y parece que estamos hablando del planeta rojo. Últimamente está muy presente en los medios de comunicación. Parece que es una de esas cruzadas que tiene en la cabeza Donald Trump antes de terminar su mandato, hacer algo para que el norteamericano, el estadounidense, llegue hasta la Luna y después a Marte. Bueno, pues parece que en el planeta rojo se han detectado unos bichos que, de ser reales, más allá de lo que supone que haya vida en este lugar, es que seguramente invitaría a mucha gente a no ir para allá. Arañas, ¿qué es esto? Bueno, mira, la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea pues ha captado imágenes de esas supuestas arañas en la superficie marciana, pero esto no son realmente bichos reales, sino unas peculiares formaciones geológicas que emergen durante la primavera en el planeta rojo. De hecho, son patrones oscuros que, debido a la sublimación del dióxido de carbono congelado acumulado en invierno, salen a la luz con el calor del sol. Estas arañas se descubrieron en 2003, pero desde entonces los científicos pues han intentado incluso reproducirlas, y es verdad que han conseguido recrear por primera vez estos procesos en temperaturas y presiones atmosféricas marcianas simuladas. Y según detalla el artículo de Planetary Science Journal, el proceso comienza cuando la luz solar calienta las capas de hielo de dióxido de carbono, provocando así que el gas se acumule debajo de la superficie. Cuando esto alcanza una presión crítica, el gas estalla y libera ese material oscuro que forma esas manchas negras en la superficie, que tiene esos patrones que nos pueden recordar a las arañas. De hecho, estos patrones pueden extenderse hasta 45 metros y hasta 1 kilómetro, y muchas de estas manchas se encuentran en la conocida como Inca City, formalmente denominada como Angustus Labyrinthus, que fue descubierta en 1972 por la sonda Mariner 9 de la NASA. Angustus Labyrinthus, parece un maleficio de Harry Potter, sí. ¿verdad? Es como Yo decía, a ver cómo lo voy a decir. O el nombre de un tipo malo. Sí, exacto. También. Oye, de todas formas, si estos son arañas, fíjate qué tamaño, ¿no? O sea, si fueran arañas... Hombre, pues serán enormes, desde luego, para que las capte. Menudo bicharraco, ¿no? Bueno, Carlos Canales, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí en este mundo... Oye, ¿se pueden ordeñar a las arañas o no? No con las... Bueno, no, por cierto, he visto que algunos oyentes colocaron varias peticiones sobre... Sí. Bueno, como pensaba, la semana que me iba a traer alguna noticia de hormigas, y entonces traigo los libros que preguntan y piden, sobre todo el que es autor un español, que es muy reciente. No se pueden. Las arañas son uno de los grandes enemigos, los hormigueros. Las arañas, sí, mira, claro. A las hormigas todos los bichos les tienen miedo, por razones bastante prácticas. No, recomiendo una película maravillosa francesa, se llama Microcosmos. Se rodó en un jardín.
O sea, el escenario previo es un jardín, pero se rodó a escala de insecto minúsculo. Oh, qué bueno. Es la película de terror más... No, claro, qué bichos, ¿no? Es una cosa terrorífica. Microcosmos es impresionante, la película, muy buena, muy bonita. Todo lo contrario terrorífico es Miguel Pedrero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sonríe la vida. El adivina el futuro. La gente es cariñosa contigo. Sí, ya me está llamando la gente para preguntarme Claro, dónde tengo la consulta, En el 800, a qué número me pueden llamar, a qué 806. Sí. Bueno, es lo que tiene adivinar, y hoy me parece que vienes fuertecito. También viene fuertecito, porque además, si queréis saber más del tema este de las arañas de Marte, entre comillas lo de arañas, que estamos hablando de formaciones puramente naturales, podéis leer en la página espaciomisterio.com pues una información mucho más ampliada. Y es una web que ya sabéis que dirige alguien que está aquí a nuestro lado hoy, que es el gran José Guijarro. ¿Cómo estás? Te equivocas, soy Juanjo Sánchez Oro, que estamos en carnaval. Me he puesto la careta de Guijarro. Y también la voz. Y la voz, claro. Si no cuela. Muy bien, muy contento. De hecho, fíjate, hablamos de las arañas, de estas formaciones geológicas en la superficie marciana, que yo creo que nos dan para mucho, porque nos ponen sobre la mesa una de las conspiraciones más extraordinarias que alberga el planeta rojo, y hay estructuras artificiales en su superficie, y hace apenas unas semanas se viralizaban unas imágenes de la sonda Mars Global Surveyor que mostraban un cuadrado casi perfecto en uno de los lugares de Marte, digamos que podría ser cualquiera, que están en el interior de un cráter y que forman parte de una fotografía de las 243.000 fotografías que mandó esta misión espacial. Lo curioso es que la Mastcam de uno de los rovers que se acercó hasta allí ha descubierto lo que parecen muros artificiales, lo que ha llevado a muchos a especular con la posibilidad de que estamos buscando vida microscópica, cuando a lo mejor lo que tendríamos que mandar es a un equipo de arqueólogos a la superficie. Pero fíjate cuánto tiempo se estuvo hablando hace ya muchos años, ¿no? De la célebre cara en la región de Sidonia de Marte, y luego no era nada. No era nada. Bueno, era un juego de luces y sombras, claro, que daba esa impresión, tanto de esa cara enorme como de unas estructuras en forma piramidal, de las que también se habló mucho. Se dieron a conocer esas fotografías, se dio a conocer por parte de muchos periodistas vinculados al mundo del misterio. Ahora estoy haciendo de Juanjo Sánchez Oro, como si fuera la gran conspiración. Es que te sienta a su sitio, además. Es que lo es que la NASA retoca las fotos. Claro, vamos a ser claros. Y luego luego volvieron más ondas espaciales, hicieron más fotos de esa zona, que era de la región de Sidonia, en Marte, y se descubrió que eran estructuras normales y que era pues un juego de luces y sombras. Esto solo se va a arreglar cuando vayamos, punto. Sí, efectivamente. Se coge, se va, claro. Que lo quiere hacer Elon Musk, coges, vas y lo miras. Bueno, es que es muy curioso, porque Elon Musk, a propósito de este cuadrado perfecto, dijo: tendremos que mandar astronautas para resolverlo. Y eso a mí me da la impresión, llámame conspiranoico, sí, te llamamos conspiranoico, no te preocupes. De que hay un interés. Está de moda ser conspiranoico. Hay un interés por parte de la administración norteamericana de empezar a filtrar noticitas sobre Marte, porque en el fondo lo que están buscando es generar una masa reactiva. Tú necesitas que alguien te empuje para ahí. Ahí está. Porque si no, nadie se va a gastar esa pasta. Entonces necesitas que alguien te anime. Venga, perdona, es que eso es lo que ha hecho la NASA, fundamentalmente, con la mayoría de cosas. Como ahora esto está cambiando, porque hay una rivalidad alianza, o sea, no es una rivalidad de enemistad, sino una especie de rivalidad, sanilla entre empresas. Oye, hace 4 días, acaba de haber un hecho fundamental que ha pasado muy desapercibido porque era pequeñito. Pero es que acaba de aterrizar una sonda en la Luna privada, no enviada por ninguna nación, privada. Entonces, el que una sonda humana privada enviada por una empresa haya tomado haya alunizado, es un hecho absolutamente increíble. Y sin embargo ha pasado la noticia por ahí, desapercibida, porque es pequeñita, no hace mucho ruido y sirve para poco. Sí, sirve para poco, pero está una sonda privada en la Luna. Bueno, no olvidemos que es lo que acaba de decir Josep, que tiene toda la razón, que la NASA siempre ha jugado mucho con generar interés por parte de la opinión pública en la Luna, Marte, lo que es la exploración espacial, porque al final
que obtenga o no obtenga presupuestos depende de la percepción de la opinión pública, por ejemplo, sobre la importancia de la NASA y sus misiones. De los minutitos que ha estado Calleja en el espacio. Pero es que se ríen. ¿Quién se ríe de eso? Pero que la idea de que en el futuro se vaya al espacio por turismo no es ninguna tontería. No, evidentemente. O sea, ¿a mí qué más me da la forma de ir a la Luna si consigues ir a la Luna porque hay gente que lo paga? Pues oye, gracias a que gente lo pague, a lo mejor conseguimos ir a la Luna. Tienes financiación para otro tipo de cosas que quizás para luego ir preparándote otras historias. Con lo cual, yo soy un absoluto partidario de que se acelere todo lo que se quiera la exploración privada del espacio. Pero ¿por qué no? Tú financias las... Y porque además, Carlos, hay una derivada interesantísima, y es que en la misma medida en la que se privatiza el espacio, deja de ser un monopolio militar. Exacto. Y al no ser un monopolio militar... No es lo mejor. Armas que turismo. Prefiero turismo. Evidentemente. Claro, exacto. Oye, que me has dejado descolocado. ¿Quién se ha reído de que Calleja ha estado...? No han visto, hay muchos que se ríen en las... Pero vamos a ver, es que yo no sé qué tiene de gracioso. Es una gesta. O sea, gesta es histórico, es un español, Lorenzo, que hay un montón, que hay un montón de gente que está convencida que todo es falso, que es que no se lo sacas del cerebro jamás. Todo es CGI, todo está inventado, todo es falso. Te han engañado. Pero bueno, esta gente... pero vamos a ver, ¿tienen algo el cerebro? Nada, es inútil. Todo es falso. De todas maneras... Me preguntaron el fin de semana, me decían, oye, tu amigo Jesús Callejo se ha ido al espacio. No, ese es otro. Decía que de todas maneras, que yo antes hacía un poco de cachondeo con que la NASA maquilla fotografías. Ojo, que eso es verdad. Vamos a ver, claro que lo hace. Maquilla fotografías y no pasa nada. Al punto de que hace unos días publicaba la propia NASA un atardecer en Marte con el cielo azul. Sí. Y todos los... Hay fotos con el cielo azul de Marte desde muchísimo tiempo. Pero hay que decir que las maquillan para que parezcan más bonitas. Efectivamente. Para que generen mayor interés. Pero cuando en tú la opinión haces pública. Claro. Para Richard Hoagland, para David Icke, para todos estos conspiranoicos que están colando en las redes montones de noticias falsas prácticamente a diario, les estás dando pie a que haya mayor credibilidad en la conspiración, porque si reconoces que manipulas fotografías, dices, si me están engañando con un simple cielo azul, no lo van a hacer con estructuras. Tampoco es manipular, es retocar para que parezca más bonita. No es que introduzcan... La frontera es muy fina, ¿eh? Pero no es que introduzcan un nuevo elemento en la fotografía o cambien algo. Sino que a veces si tú matizas una cosa puede parecer lo que no es. Retocan los colores para que sea más bonita. Esto es lo mismo que si a ti te ponen pelo en una foto, o sea... Eso no es maquillar una foto, eso ya sería manipular una foto. Pero vamos a ver, estoy seguro que aquí ponen cosas, pero tampoco tiene mayor importancia, se ha hecho siempre. Lo que quiero decir con esto es que con lo de Calleja es que es como un tontómetro, es decir, es una especie como de clasificación, mira cuánta gente tonta hay, mira lo que van diciendo. Es decir, pero vamos a ver, ¿por qué necesita la gente demostrar que es tonta? Pues lo demuestra. Bueno, hay mucha envidia también. Todo esto es falso, todo esto es mentira, esto no ha ocurrido. Mira, hay un matiz muy bueno que nuestro apuntador silencioso e invisible, que este sí que es invisible, que algún día conseguiremos que te hagas visible, amigo. Pues David Peñalba nos apunta que efectivamente no ha salido al espacio, es decir, lo que ha hecho es estratosfera. Estás ahí en la comunicación, que se ha hecho desde si no entra en punto orbital ni nada parecido. Pues se ha planteado que a lo mejor lo que hacía era poco menos que ir a la Luna, cuando realmente lo que ha hecho es estratosfera, que ya es la leche. Es que ves el planeta desde ahí arriba. No lo han visto, es falso. Es que es increíble todo. Claro, es que cuidado. Porque no está, claro, que es plano. No, como es plano y no existe, todo eso es falso. Joder, es que es increíble. Sí, pero debe ser una sensación alucinante, eso de ver tu planeta. Hombre, es increíble. Que se te pasa por la cabeza, por eso digo que no es ninguna tontería. No, increíble. Y yo soy un partidario de que el próximo... que están los pobres sin sándwich en Coca-Cola y en la estación espacial atrapados, que ya se les está acabando, ya va a empezar a comerse las pulgas. Perdona, es que los pobres llevan ¿cuántos meses llevan ahí atrapados? Un año ya casi lleva, pero si se va a comer eso, los insectos de los experimentos van a volver medio metro más altos. Eso es, exacto, de estiramiento de huesos. Eso sí que va a comer insectos, no va a tener otra cosa dentro de poco, así que... Bueno, pues ya que estamos hablando del espacio, hace unas semanas sabéis que esto de la información es tan rápido que en cuestión no sé si de horas o minutos, una información que es terriblemente trágica pues pasa al olvido absoluto. Recordáis que hace unas semanas había un asteroide, concretamente yo sé cómo se llama el asteroide este. 2024 YR4. Pues eso, el YR4, que venía en ritmo de colisión contra la Tierra. Había un porcentaje en un principio de 1%, después de repente se subió a un 3%, con lo cual esto hizo que a nivel internacional se alarmara mucha gente. De golpe y porrazo bajó a un 0,60, con lo cual ya la gente dijo nada. Bueno, pues Josep, ha vuelto a subir al 5. Casi al 5 ha estado este fin de semana, y hace
unas horas que he revisado, el asteroide 2024 YR4 está, según la ESA, a un 0,001% y según la NASA a un 0,0027%. Yo me pregunto, ¿las matemáticas no eran 2 y 2, 4? No puede ser que los de la NASA lleguen a una cifra, los de la ESA a otro, y además esté esto en permanente revisión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues fíjate, ha entrado en acción Paul Hodas. No. Esa H tiene que ser más suave. Sí, ¿no? No me lo creo. Hodas. No puede ser. Es que lo he querido hacer así porque sé que os encantaría. Que es el director del Centro de Estudios... Es que tú imagínate y te presentas. ¿Cómo se llama usted? Jodas. No Jodas. Mejor un señor Jodas, Mr. Jodas, ¿sabes? Es que Mr. Jodas, supongo. Te lo pone a huevo. Es que además para una noticia de este tipo, de señor Jodas, supongo, ¿no? Sí, no, me jode. Bueno, con perdón, esto era como el señor claro, esto un español lo entiende. Fuera de España seguramente no se entienden. Había un señor en el Congreso norteamericano que seguramente seguirá estando, que se llamaba Mike La Polla. Y el caso es que tú veías en su página web cómo iba volando el mensajito vote for La Polla. Con perdón, porque es un apellido, ojo. Bueno, queda bien que su voto es La Polla. Ya que le he hecho la campaña. Bueno, pues Paul, vamos a dejarlo en Paul, es director del Centro de Estudios... Vamos a dejarlo en Paul, le quita el apellido y lo ha censurado. Venga, dale a Paul, anda. ¿Puedo avanzar? Sí. Sí, avanza. Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra dijo que no hay posibilidad de que las probabilidades aumenten y espera que las probabilidades de un impacto en la Luna disminuyan. ¿Por qué? Porque en la misma medida en la que ha descendido la posibilidad de impacto con la Tierra, ha crecido exponencialmente el impacto con la Luna. Así que el 22 de diciembre de 2032 hay un 3% ahora mismo de posibilidades de que el asteroide famoso, el de no mires arriba, se estrelle a que le contra caiga la sonda superficie china. lunar. No, es que para esa época seguramente se estará poniendo la última piedra de la colonia. Claro, o sea que... Además, fijaos, es muy curioso porque... sucede que ahora, a principios del mes de marzo, solamente pueden ver este asteroide aquellos telescopios que tienen más de 4 metros de diámetro. A principios de abril solo podrán alcanzarlo aquellos observatorios que tienen más de entre 8 y 10 metros, que es el caso del telescopio muy grande, se llama así, de Chile, o el gran... Se mataron pensando, joder, fueron unos genios. No, oye, si era muy grande. ¿Cómo le llamamos muy grande? Como la polla, claro. El gran telescopio de Canarias. Cuidado. Estos dos grandes telescopios serán los últimos en la Tierra, porque el último realmente será el telescopio espacial James Webb, que lo hará desde 1,5 millones de kilómetros de distancia para que sus detectores efectivamente puedan llegar a la conclusión de si nos afecta o no nos afecta realmente. Ese periodo de oscuridad orbital es el que definirá si hacia un lado o hacia el otro. Y en ese sentido, China ha querido tomar la iniciativa y ha creado lo que ha llamado Cuerpo de Defensa Planetaria. Un cuerpo de defensa planetaria. Es una película de ciencia ficción de los 60. Total. Cuerpo de defensa planetaria. Sí. A ver, es que las palabritas no sé por qué les gustan acojonarnos. Sí, acojona el nombre. Porque lo de las Naciones Unidas también era rimbombante. Sí, y en realidad es algo que está protocolado cuando sobrepasa un 1% el riesgo de pero que el colisión. nombre del departamento que lo sigue es molas y da miedo. Sí. El caso es que la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología, Industria y Defensa Nacional de China, que es como se llama, SASTIMT, ha anunciado la creación de un equipo especializado que va a monitorizar y a tratar de mitigar las amenazas espaciales. Y no es llevando a Jackie Chan al espacio. No, en este caso, lo que están es probando varias estrategias que difieren de lo que la NASA y la ESA habían diseñado. Recordemos, la NASA creo que fue en 2022, puso en marcha la misión de impacto cinético contra un asteroide, y estos van más en lo que dicen una misión basada en el uso de naves acompañantes y colisiones controladas para modificar trayectoria de asteroides peligrosos. Madre mía, que se pongan de acuerdo, porque estos son capaces de fragmentar el asteroide. Es que luego es un problema tremendo. Ese es otro problema, porque se espera, si hubiera llegado a la Tierra, esto hubiera sido una especie
de efecto Tunguska, que para los aficionados del misterio nos mola mucho. Un poquito más grande, ¿no? Quizás. Sí. Bueno, dicen que más o menos como un Tunguska. Bueno, que si cae en una ciudad grande, por ejemplo Madrid, acaba completamente con Madrid. No queda nada. Bueno, para que se hagan una idea nuestros oyentes, Tunguska fue en el año 1908. En el verano se cree que estalló a unos 4 o 5 kilómetros de altura y acabó con más de 2.500 kilómetros cuadrados como de toda la provincia de Vizcaya, siberiana. prácticamente. O sea, una barbaridad. O sea, aquello fue una pasada. Se pensaba que había sido un meteorito, pero es cierto que nunca se llegó a encontrar ningún resto. Bueno, ahí hay teorías mil, hasta la de la nave extraterrestre interplanetaria, que nunca falta en cualquier teoría de la conspiración. Alexander Kazantsev, el autor de ciencia ficción, decía que eran 2 naves que se habían liado a mamporros y una de ellas había perdido y había estallado provocando el evento Tunguska. Pues, claro, si esto sucede tanto en la Tierra como si sucede en la Luna, en la Luna, si hubiera cualquier cambio de eje, nos afectaría mucho. O sea, la Luna juega un papel importantísimo en el equilibrio. O en el mar. Provocando un tsunami. Efectivamente. Menudo tsunami provoca esto. Sí. Pero es igual, la gente va a estar pendiente, como en la película de los teléfonos móviles. Bueno, a ver, no nos tenemos que olvidar que esa misión de la que ha hablado Josep, año 2022, que la NASA consigue un hito tremendo y es desviar la trayectoria de un asteroide impactando un satélite. Perdón, Miguel, y que pasó prácticamente desapercibido, como tantas cosas. Claro, es increíble. Claro, eso es increíble. Es decir, la prueba, el ensayo fue un éxito absoluto. Es decir, que si ese asteroide se dirigiera a la Tierra, con ese impacto, lo que se provocaría es que se desviara la trayectoria lo suficiente para que no impactara en la Tierra. Es decir, que fue una prueba exitosa. ¿Cuál es el problema? Que tardaron 5 años en ponerla en marcha. Además de tener preparado ese satélite, tienen que hacer los cálculos, etcétera, etcétera. Es decir, que esto... Que no es Bruce Willis, vamos, que no es montarse a la para arriba y a pepinazo limpio. Que esto lleva un tiempo. Hay que recordar que este asteroide, el 2024 IR4, si al final llega a impactar contra la Tierra, como dice Josep, van subiendo y bajando el índice de posibilidades de que esto sea así. Si esto llega a pasar, será el 22 de diciembre del año 2032. Estamos en 2025. Justitos. Y hay un pequeño problema, y es que ahora mismo la trayectoria de este asteroide es en línea recta, desviándose de la Tierra. Luego tiene que hacer, digamos, esa trayectoria curva para acercarse a la Tierra. Que desaparece, básicamente. Sí, en unos meses desaparece, no se podrá observar. Por lo tanto, si tenemos que tomar alguna decisión para poner en marcha alguna misión para desviarlo, en el caso de que efectivamente en el año 2028, cuando vuelva a aparecer, pues de verdad los cálculos ya indiquen que hay muchas posibilidades de que impacte contra la Tierra. Es decir, si tenemos que poner en marcha ese proyecto, todo lo que supone la tecnología, financiación, acuerdos entre la ESA, la NASA, etcétera, China, tiene que ser ya en los próximos meses. Tenemos que decidir qué vamos a hacer, porque a lo mejor en el 2028 ya el tiempo se nos echa encima. Por lo tanto, mejor ser previsores. Bueno, nos dirá en algún momento del futuro nuestro querido oráculo de Miguel Pedrero si esto va a ser así o no, o simplemente va a ser una de esas muchas noticias que se dan a lo largo del año y se acabará olvidando. Bueno, que ahora en la segunda hora os vamos a hablar de la posibilidad de que se esté desarrollando una segunda parte de la COVID-19. También os vamos a hablar de que se han introducido genes y células madre en ratones y lo que ha ocurrido. Pero antes vamos a escuchar lo que tienen que contarnos nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, no sin antes enviar un afectuoso saludo a Paul Jodas y a Mike Lapolla. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dentro de poco más de una hora, Donald Trump va a comparecer en sesión conjunta ante las dos cámaras del Congreso en el tradicional discurso a la nación de un presidente recién llegado a la Casa Blanca. Se espera un discurso largo, donde ha elegido como titular la frase «Renovación del sueño americano». Lo ha anunciado en la Fox Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca.
Aseguraba Leavitt que están emocionados, que esta es una gran noche y que Trump va a hacer un gran discurso en el que tiene previsto abordar sus logros, sus medidas para la economía, para las fronteras y para la paz global. El discurso llega apenas 24 horas después de que el presidente estadounidense decidiera ayer suspender de forma inmediata y radical toda la ayuda militar y económica a Ucrania, incluso la que ya estaba en camino al país, alegando que Zelensky estaba torpedeando los esfuerzos para la paz. La presión parece haber tenido efecto. Zelensky, consciente de que sin el apoyo de Estados Unidos tendrá muy difícil defenderse de la agresión rusa, le ha vuelto a tender la mano. Dice estar arrepentido del encontronazo el pasado viernes en el despacho Oval y tiende la mano a Trump para firmar ahora sí el acuerdo para la explotación conjunta de minerales en suelo ucraniano. Dice Zelensky estar dispuesto a una tregua parcial, terrestre y aérea, sin ataques de tropas ni bombardeos, y un intercambio de presos entre Ucrania y Rusia. Por ahora no hay una respuesta públicamente ni del Kremlin ni de la Casa Blanca a esa propuesta. Otro de los asuntos en el discurso de Trump van a ser además hoy los aranceles. Los representantes exteriores de Canadá y Estados Unidos van a hablar hoy sobre este asunto después de que Canadá haya decidido responder con la misma moneda, con una carga del 25% a productos estadounidenses a los aranceles puestos en marcha por Trump y que entraron en vigor ayer mismo. El primer ministro Justin Trudeau ha convocado una rueda de prensa este martes para anunciar esos aranceles, en la que ha dicho que Estados Unidos está buscando debilitar a su país, colapsar su economía, sin ser consciente de que esto impactará también en la suya. Trudeau lo tachaba de poco inteligente. No es mi costumbre estar de acuerdo con The Wall Street Journal. Pero Donald, aunque te digan que eres un tipo muy inteligente, hacer esto es una tontería. Que dos amigos peleen es exactamente lo que nuestros oponentes de todo el mundo quieren ver. En México también han entrado en vigor este martes los aranceles estadounidenses. Su presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que este próximo domingo anunciará represalias, tanto arancelarias como de otro tipo, y ha convocado además a los mexicanos a una gran movilización. Europa, mientras tanto, trata de recalcular su estrategia ante el distanciamiento de Estados Unidos como principal aliado. Prepara su plan para rearmar Europa. Ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó las líneas generales del plan que va a trasladar a los 27 jefes de Estado y de Gobierno mañana, y que contempla una inversión de 800.000 millones de euros. La primera parte de este plan de rearme es desatar el gasto en defensa a nivel nacional, porque los Estados miembros están dispuestos a gastar más en defensa si les damos el espacio fiscal, así que tenemos que hacer lo necesario para que lo hagan. El plan contempla además la flexibilización de las reglas fiscales y un nuevo canal de deuda mancomunada, como ocurrió ya en la pandemia. Aquí en España, los grupos parlamentarios de PSOE y de Junts han registrado este martes en el Congreso la proposición de ley para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. El texto plantea que esa comunidad autónoma pueda gestionar los CIE, los centros de internamiento de extranjeros. Los Mossos d'Esquadra estarán presentes en la seguridad y en el control de pasaportes en puertos y aeropuertos, e incluso Cataluña podrá ejecutar las expulsiones de extranjeros, a los que se exigirá saber catalán si quieren frenar su expulsión. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, defendía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros esa proposición de ley e insistía en que no se ceden competencias, sino que se delegan, y que esto es perfectamente constitucional. Insisto en tengamos mucho cuidado con el lenguaje. Estamos hablando de una delegación de competencias, no de cesión, sino que es una delegación de competencias que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución española. Con lo cual, como digo, nace en la Constitución y se aplica con la Constitución en la mano. Carles Puigdemont ha salido también a defender la propuesta, diciendo que es un acuerdo entre dos estados, entre Cataluña y España. Aún así, el texto tiene una larga tramitación por delante. Tendrán que convencer el Gobierno a sus socios a izquierda y a derecha. En Podemos por ahora están en el no. En el PNV valoran pedir que también se deleguen esas competencias al País Vasco, y en Esquerra están a favor. Lo ven un éxito del independentismo. El PP, por su parte, ha dicho que es una humillación, otra más. Así terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias, y siempre actualizada en nuestra página web en ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje, y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato.
Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía, la gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que en la primera media hora te hemos estado hablando de cosas que pasan en el espacio o que podrían llegar a pasar. Ahí ya nos dirá el oráculo de Miguel Pedrero en un futuro. Y ahora vamos a hablar de cosas un poquito más terrenales. Pero antes, porque sé que como estos tres se enreden a hablar, no van a dejar margen para ello, Laura, si te parece, vamos a ver qué están contando nuestros queridos oyentes en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisibleoc, también en Instagram y Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Y hay un número de WhatsApp que es el 628-985-161. Venga, Laura, ¿qué nos cuentan? Pues Anabel dice, me encanta el programa, os sigo desde hace 1000 años, los diferentes programas de radio, televisión, etcétera. Está todo bien y lo hacéis con respeto, humildad y sabiendo lo que decís en todo momento. Quien se ofenda es su problema, no cambiéis nunca. Bueno, 1000 años, ¿no? Nos ha hecho mayores, de repente. No sí, bueno, ya, mayores somos, sí, no nos engañemos, mayores, pero sí, veteranos. Pero quizás no tanto. Eso es. Venga, siguiente. Bueno. Especie 84 dice Carlos Canales, esta gente, los norteamericanos, fabrica el mejor armamento del planeta y la tecnología más avanzada del mundo. Creo que salvo en lo cultural, cine, deportes, música, los chinos ya los han superado en todo. Bueno, pues Carlos. Bueno, creo que no, pero me encanta lo de especie 384, me encanta. Sí, es... Hemos tenido un comentario así de la voz que todos lo saben. Es que no vamos a hacer extensivo a sabes que hay dos temas, ese tipo de pegamento, solo hay dos variantes, la que nunca pega y la que jamás se despega. Bueno, nos está comentando David que hay problemas con los pegamentos a veces que vienen de ciertos sitios. Venga, vamos a Mariló. Mariló Marina dice, Lorenzo, ¿cómo se nota que no veías la abeja maya? Bueno. Que lo de las hormigas que pastoreaban y ordenaban ya los pulgones, ya lo contaban ahí. Las hormigas eso, son la abeja maya? Muy inteligentes y organizados. Excelente programa, un abrazo a todos. Pues no lo sé, yo vi la abeja maya y no recuerdo eso, pero bueno. Yo tampoco tengo el recuerdo de que lo hicieran, pero oye, si lo dice Mariló, yo me lo creo. La abeja maya, aparte de la propia historia que te transmitía, también pues enseñaba cosas como esta, y aparte había quien dice que incluso era la abeja nazi, ¿no? Miguel, algo así, o Jesús, o yo sé, porque, no sé, algo de eso había, ¿no? Algo de eso había, que si los creadores eran de ideología un poco extrema y tal, sí. Anda, algo de eso había, pobre abeja maya, por Dios. Bueno, pues fíjate lo interesante que es el tema de la abeja maya y también de los pulgones que estuvimos contando la semana pasada, que las hormigas ordeñaban, ¿no? Bueno, pues fijaos hasta qué punto que no solo por escrito, sino también en nuestro número de WhatsApp, que repito de nuevo, 628-985-161, habéis hecho referencia a ello. Hola, buenas, colegio. Aquí una alumna fiel a vosotros. Desde Mallorca, soy Isabel. A ver, y el otro día lo que hablaba Carlos Canales de las hormigas que ordeñaban a los pulgones, creo que dijo. Bueno, a mí me recordó un capítulo de la abeja maya, ¿ves? ¿Vale? Porque una ya tiene su edad, que sí, que las salía, que tenían en su colonia las hormigas, pulgones, les hacían cosquillas en la tripita y salían los dibujos animados como una especie de gota que echaban por el culete. Y ellas decían que era dulce y se lo explicaban a la abeja maya. Así que, bueno, eran educativos los dibujos que veíamos antes. Venga, un beso. Dale a la abeja.
Ay, Dios mío, qué cosas pasan. Bueno, pues nada, venga, que vamos a escuchar otro mensaje que nos habéis dejado en este número de teléfono. Hola, buenas noches, colegiales. Me gusta más que Invisible, me lo vais a permitir. Os descubrí una torrida noche de verano en las tierras murcianas, porque yo vivo en Cataluña y resulta que vuestro programa en Cataluña no sale por la FM, sale por onda media. Eso es. Pero bueno, cuestiones aparte. Me alegro mucho de haberos descubierto. Os escucho siempre en podcast, porque a las horas que emitís, pues uno duerme, al otro día hay que madrugar. Simplemente, pues espectacular, me encanta. Voy ya por la segunda temporada de podcast, porque he empezado desde el primer episodio hacia adelante. Ya he visto también todos los episodios de Mega y deseando que empecéis en junio. Dentro de poco. Simplemente, pues bueno, daros las gracias por entretenerme, informarme y llenarme un poquito de cultura mi cabeza, que no es muy abundante en eso, y con vosotros se va llenando un poquito. Muchas gracias. Y a todos estos que llamáis haters, yo los llamo pues que tienen el conocimiento justo para pasar el día. Un saludo y muchas gracias. Pues un saludo para ti. De todo tiene que haber en la viña del Señor, y si este equipo tiene algo muy claro es que encajamos los golpes estupendamente bien, y de hecho ya lo dijimos hace unas semanas, ¿verdad, Carlos? Que es increíble, es muy divertido a la gente a la que no le gustas, en el sentido de todos, ¿no? Hablo a nivel general. Pues es curioso, porque a mí me encanta la maldad, porque es que la creatividad, no sé, muy ingeniosos cuando de nos aquellos insultan, que se meten contigo, es una barbaridad cómo se preocupan de echarle horas para que todo quede muy redondito, muy bien empaquetado. Así que nada, si nos odiáis, también podéis dejarnos todos los mensajes que queráis en ese número de WhatsApp. Venga, vamos con un último mensaje. A ver, equipazo, estoy oyendo el programa del jueves por podcast, que es la única forma que lo puedo oír, pero vamos, no me pierdo ni uno, ¿eh? Y acabo de oír un comentario de algo de que Josep, el humor erótico festivo de Josep, que hay que moderarlo porque un padre de niños menores, pero ¿esto qué es? No. A ver, lo mejor que tenéis es vuestra espontaneidad, vuestra naturalidad, cada uno con su ser. Bueno, nada de decirle a Josep que no sea el mismo. Sed vosotros mismos, cada cual con su sentido del humor y con su naturalidad, por favor. Es un valor impagable. Y si algún papá o alguna mamá tiene hijos menores, pues que no los ponga a escuchar estos programas, porque yo creo que el colegio es un programa maravilloso, pero no es lo más adecuado para menores. Igual que ese papá y esa mamá, pues no les pondrá a su alcance pues alcohol ni literatura erótica porque no tienen edad, pues esto es lo mismo. Que no se fíe. Pero nada de influir en vuestro ser. Por favor, continuad como sois, que sois lo mejor. A mí me encanta, bueno, primero muchísimas gracias por estos comentarios, me encanta que nos comparen con el alcohol y la literatura erótica. Oye, pero ¿sabes qué pasa? Que maravilla. Muchos de estos odiadores al leer colegio deben pensar que es una cosa para menores, y no, es colegio pero para adultos. Bueno, también para menores. Hombre, claro que sí, pero cuando hay Josep, muchos de esos menores que tienen más conocimiento que muchos de esos. Bueno, hay que advertir, cuando viene Josep hay que tener cuidado, hay que poner 2 rombos. Cada programa que venga Josep podemos poner una advertencia, como ponen en la televisión. Se advierte que los menores... Aquí hay sexo explícito. Sí, no, es tremendo. O sea, ya sabemos que además que Josep tiene esa facilidad para ir increciendo, que dirían los horteras, ¿no? De repente empieza a crecer, se infla como un suflé. ¿Qué culpa tengo yo de que se llame Jodas este señor? ¿No? ya, sí, que los purgones, en fin. No digo nada. Bueno, Katina Mari Domínguez nos dice: me encanta el oráculo de Miguel Pedrero. Es un crack, no te vas a librar de ello. Venga, vamos a recordar dónde estamos. La otra crónica. La actualidad más misteriosa en Onda Cero. Y como decimos, pasamos del espacio a cosas mucho más terrenales, incluso algunas que se encuentran bajo tierra o que en su momento se encontraron bajo tierra, porque hay que decir, Carlos, que el tesoro de Villena, que es una auténtica pasada, es una maravilla, ahora resulta que se ha descubierto que algunas de sus piezas pues están compuestas de un material realmente curioso. A ver, lo sorprendente de la noticia, y el hecho de que haya entrado en ella el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el que ha anunciado el descubrimiento, es interesante porque coloca a la antigüedad española de la Edad del Bronce en el mismo lugar que grandes civilizaciones del Oriente Próximo, Oriente Medio, como Egipto, lo puede ser Atí, Mitanni, Asiria, etcétera, que es algo realmente extraño dentro de lo que es la metalurgia de la Edad del Bronce, es decir, anterior a la utilización de manera habitual del hierro como metal trabajable o ornamental.
El Tesoro de Villena, que se descubrió el año que nací yo, hace mucho ya, en 1963, contaba desde el principio con una serie de piezas extremadamente valiosas, algunos brazaletes de oro, una esfera de oro, que tenía un enorme valor y era una magnífica representación de las culturas españolas de Levante en la Edad del Bronce. Pero había una serie de objetos que desde el principio habían llamado la atención de los arqueólogos porque tenían algo extraño en la composición, en la forma material y en la forma en la que estaban hechos, y se daba por hecho, es decir, se sabía perfectamente que contenían elementos de hierro. Lo que se hizo es que, visto la anomalía que presentaban con respecto a otro tipo de objetos del tesoro, se decidió hacer una investigación, una prueba, a través del sistema de espectrografía de masas, en una investigación completa que ha llevado a cabo, como he dicho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y la sorpresa es que había una enorme carga de níquel en los elementos férricos que tenía las muestras que tenían. Después de analizarlo con tranquilidad, lo que han descubierto es que había algo muy curioso. Ese hierro no era de la Tierra. Es del espacio. No me digas. Es hierro espacial. Es hierro que viene... Meteorito. Claro. Entonces, significa que eligieron elementos de hierro de meteoros. Es decir, de objetos espaciales para con ellos fabricar, es decir, los primeros objetos de hierro antes de la Edad del Hierro, porque esto es un objeto datado en la Edad del Bronce. Lo cual le pone al mismo nivel que el famoso puñal de Tutankamón, por ejemplo. Es decir, esto significa que las culturas que existían, entre las cosas que estaba avanzando ya en el occidente europeo, ya se sospecha desde mucho tiempo que tenían una enorme e íntima relación con las culturas del final del Mediterráneo, de la zona levantina, básicamente, sobre todo basándose en elementos de carácter iconográfico, por ejemplo, la existencia de leones y de determinados tipos de elementos esculturales o artísticos que formaban parte de culturas orientales. Sin embargo, esto demuestra que incluso en el occidente, en el Levante español, había capacidad de trabajar con hierro del espacio, río espacial. Entonces, esto no deja de ser curioso, porque la cuestión es si esto asignaba algún elemento especial de valor a los objetos que se hacían con material que ellos tenían que saber que no era de aquí, es decir, que no era, o que sabían o no sabían que no era de aquí, pero que sabían perfectamente que era lo que querían utilizar de ese meteorito para poder utilizar hierro, aún no estando todavía en una sociedad que se dedicara a utilizar el hierro de manera general. Mira, es que esto plantea dos cosas súper interesantes. Sí, la primera es el sentido. Exacto. En la hierosgamia del cielo, o digamos, que iba a decir una guarrada ya estamos otra vez, pero es fertilidad de los dioses a la tierra. ¿Es un regalo? Es un regalo. Es un regalo. Que ellos veían esas piedras y esos campos resultaban más fértiles. Pero luego plantea una segunda cuestión. Esta primera es de carácter, llámale espiritual, supersticiosa, pero a la vez científica, utilitaria. Sí, claro. Pero la segunda es la dificultad. Una cosa es fundir hierro, que ahora no me hagas decir la temperatura, pero es muy elevada, 1000 y pico, y el hierro meteórico es todavía mayor. Con lo cual implica una tecnología que aparentemente no reconocían. Sin embargo, fíjate, es curioso porque se han documentado cómo los barcos fenicios, 1538 grados, me indica aquí Loren, cómo los navegantes fenicios viajaban hasta las costas de Cádiz en busca de los metales que se hacían en... Pero espera, es que como decían los arqueólogos... se procesaban. Como decían los arqueólogos y los investigadores, es que esto significa además que eran capaces de identificar ese tipo de material y separarlo. Y eso es muy difícil, muy complicado, porque es un metal muy extraño. Y estamos hablando de que quien es capaz de hacer eso, estamos hablando de una gran civilización del pasado. Exacto, eso no lo hace cualquiera. No, y además con un sentido estético y de la utilidad muy elevado. Es decir, es muy curioso. Acabas de nombrar la famosa daga de Tutankamón. Howard Carter encuentra 2 dagas. Una de ellas de metal, tenía el mango de oro, tenía también un recubrimiento de oro, pero digamos que la daga el cuchillo era de hierro. De hierro, era metálico, y hasta entonces se pensaba que los egipcios no tenían la capacidad de trabajar el hierro, pero cuando se analiza esa daga se descubre que en realidad había un alto contenido de níquel y cobalto, claro, lo que sugiere que probablemente era un meteorito y que muy probablemente sabían que era un meteorito. Claro, ese es el asunto. Durante 3 milenios no se oxidó, con lo cual ya había una ligera sospecha de que podía ser algo extraño. Muy bueno. Claro, pero es que además los científicos hicieron algo muy interesante y es que analizaron toda una serie de meteoritos que habían caído alrededor de la costa del Mar Rojo. En 2000 kilómetros a la redonda de la costa del Mar Rojo analizaron toda una serie de meteoritos y encontraron uno
que su composición era muy similar, prácticamente igual a esa daga. Es decir, que muy probablemente se utilizó ese meteorito para construir, para fabricar esa daga. Claro, esto es muy importante porque, en primer lugar, significaría que en el antiguo Egipto se le daba una gran importancia a esos meteoritos que caían del cielo, es decir, que sabían que había rocas metálicas que caían del cielo, lo cual supone que se adelantaron unos 2000 años a Occidente. Y que le daban un sentido religioso. Exacto. Es decir, los sacerdotes de Tebas llevaban un arca de la alianza, entre comillas, donde metían esos meteoritos, betilos se llamaban, que significa casa de Dios. Ellos entendían, por tanto, que ahí moraba el espíritu de algo superior y lo llevaban de un templo a otro en peregrinación. ¿Cómo no va a ser un regalo del cielo algo que te permitía? O sea, el objeto más valioso que tiene la tumba de Tutankamón es el cuchillo de hierro inoxidable, además acero. Lleva carbono y es inoxidable completamente. Entonces, estos objetos eran de un valor tremendo, porque primero eran tan infinitamente superiores a cualquier cosa de bronce o cobre que hubiera alrededor en resistencia, dureza y eficacia, que se convertía en un objeto de hiperlujo. ¿Quién podía pagarse el tener un arma hecha con algo que ha venido del cielo? Un faraón. Claro, un faraón, exacto. Y de estas historias hay muchas, por ejemplo, me estoy acordando, ya que estamos hablando de África, no hace mucho salió la noticia en Somalia, en un determinado lugar de Somalia, en una pequeña localidad que se llama El Ali, había una roca, porque ya no la hay, había una roca de 1500 kilos, que en realidad era un meteorito. Y la tradición popular hablaba de que esa roca vino del cielo. ¿Y para qué se utilizaba? Bueno, pues esa roca lo utilizaban como yunque para afilar sus hojas, tanto la gente del lugar como los que pasaban pastoreando el ganado, ¿no? Que tenía que ser dura la piedrecita. Porque claro. Y se sabía que vino del cielo, como digo, pesaba nada más y nada menos que 15 toneladas, era el 9º meteorito más pesado de todos los que se han encontrado, y era simplemente una tradición popular, hasta que se acercaron unos especialistas somalíes, analizaron la roca, incluso enviaron algunas muestras a diferentes universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña, y descubrieron que efectivamente, por su composición, todo parecía indicar que era un meteorito. A partir de ahí, se hace con este meteorito, con esta roca... ¿Pesaba 15.000 kilos o 1.500? 1.500. Tonelada y media. Sí, 1.500 kilos. Es que has dicho 15 antes. He dicho 15, un poco más que un coche, 1.500 kilos. Bueno, al final llegó una empresa china y se la llevó. Joder. Primero intentó vendérsela al gobierno de Somalia, pero les pedía un pastizal, con lo cual es que vale un pastizal, el gobierno dijo que no podía pagar eso. Y lo último que se sabe es que se lo llevaron a China, y ahora el gran miedo es que esto se esté vendiendo por trocitos, por una gran cantidad de Wallapop. Claro, por una gran cantidad de dinero. Pero fíjate, esto significa, en cualquier caso... Te voy a buscar, a ver. Esto significa, de cualquier manera, que ahora sabemos que las culturas, de las élites de las culturas del Levante español en la Edad del Bronce final, tenían capacidad de saber distinguir esto, valorarlo y convertirlo en objetos de valor de su propia comunidad. Bueno, y hay algo más interesante también con este meteorito, y es que se encontraron 3 minerales que no existen en la Tierra, lo cual es muy importante. Daros cuenta que aproximadamente en la Tierra hay 5.800 tipos de minerales, se han encontrado unos 480 tipos de minerales en diversos meteoritos, y alrededor del 30% de esos 480 tipos de minerales que se han encontrado en meteoritos no se encuentran naturalmente en la Tierra. Bueno, pues en este meteorito han encontrado 3 de esos tipos de minerales que no hay en la Tierra. Oye, no nos patrocina Wallapop ni mucho menos, pero estoy buscando los meteoritos y hay. De hecho, hay uno que parece un cagarro, con perdón, porque es que es una cosa como muy desagradable, pero sí se venden meteoritos, y además de diferentes precios, ¿eh? Bueno, si os interesa alguno... Depende de la composición. Metálico, mira, uno metálico muy 30 euros. Bueno, ese es baratito. Es chiquitín también, claro. Es que esto... es que la gente vende todo, es tremendo, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, Miguel, no sé si... Pone ahí Roswell objeto... ¿Te imaginas? Yo no sé, Miguel, si utilizan dagas cuando trabajan con ratones en laboratorio, ¿no? Dagas parecidas a la de Tutankamón, pero lo que sí es cierto es que hay quien ha introducido genes y células madre humanas, no sé si esto es ético o no, en ratones. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, sí es ético cuando se justifica una determinada finalidad científica, ¿no? Pero bueno, hay varias noticias sobre esto, varias informaciones, y es que es una historia
alucinante. Bueno, la primera noticia, que es de hace unos días, es que bueno, nosotros sabemos ahora que gracias a una mutación de un determinado gen que se llama NOVA1, surgió la comunicación vocal compleja en los seres humanos. Eso se sabe. Es una mutación solamente propia de los seres humanos, no se da en otras especies, incluidos los neandertales y los denisovanos, que son nuestros parientes extintos más cercanos, pues ni siquiera ellos. Es decir, esto es una mutación de un gen que se dio en los sapiens y que eso provocó, según diversos estudios, la comunicación vocal compleja, es decir, la capacidad de hablar. Bueno, pues unos investigadores de la Universidad de Rockefeller en Estados Unidos han introducido esta variante en ratones. Ideas tiene la gente también. Es tremendo, ¿eh? Le han comprado un vocoder a la rata, ¿no? Es que bueno, se me ocurren animales mejores que una rata para que hablen. Bueno, la rana, que es lo clásico. No sé. Bueno, no es que hablen. O lo que sea, pero vamos. Lo dice David Peñalba que sí ha salido Mickey Mouse de ahí. Casi. No es que hablen, pero los... Lo imaginamos, pero Miguel. ya, hombre, ya sería... Bueno, Y no te va una charla de catedrático de la Complutense. Bueno, sí, te imaginas, ¿no? Stuart Little, había uno, ¿no? Un ratón de estos también de película, Stuart Little. De una grima enorme verle hablar. Sí. Pero a todo se puede llegar, pero sí... Tiene un rabo el ratón que... Luego dices de Josep. Oye, perdona, los ratones tienen rabo, ¿eh? O sea, yo no sé qué pensáis vosotros. Es que son tenéis todos, la mente sucia. Claro. Tenéis la mente muy sucia. Bueno, volvemos a la ciencia. Dale. Bueno, pues lo que observaron estos científicos es una serie de cambios significativos en las vocalizaciones de los roedores. Es decir, que hacían ruidos muy diferentes y quizás algo más parecidos a lo que podría ser una vocalización humana. Lo que hicieron básicamente es utilizar la famosa técnica esta de la edición genética, el CRISP, y lo que hicieron... Famosísima. Sí. Lo conoce todo el mundo, la usas en casa. Sí, bueno, esto se ha realizado en muchos experimentos de este tipo, es muy habitual, ¿no? Sí. Entonces, como siempre, estos científicos hicieron sufrir un poco a los pobres ratones porque lo que hicieron fue introducir... ¿Les obligaron a hablar un curso de Bogan de inglés? No. Me pusieron el lápiz para vocalizar. Ay, de verdad. Es que no sé, me estoy imaginando alguna película esas de que enseñan a hablar bien, correctamente. ¿Te imaginas? No, pues lo que hicieron los muy... Venga, Miguel, que tienes más paciencia que un santo. Sí. Lo que hicieron los muy puntos suspensivos de los científicos es, bueno, además de introducir esta variante humana, el NOVA1 en estos ratones, luego lo que hicieron es separar a una serie de crías de sus madres, con lo cual las crías emitían una serie de llamadas de angustia. Bueno, pues se demostró que lo hacían con unos patrones alterados, es decir, que este gen modificó la vocalización. Quiero decir, previamente seguramente ya habían hecho lo mismo, claro, y habían visto cómo se comportaban los ratoncitos con respecto a sus madres. Exacto. Bien. Es decir, que esos patrones estaban alterados y luego sí y esta va dedicada a Josep, lo que sí comprobaron, otra de las cuestiones que comprobaron es que en los ratones macho adultos, las vocalizaciones de cortejo hacia las hembras eran mucho más complejas. Es decir, que, bueno, no solamente... Habían aprendido a ligar, pues sí, eso, metiéndole labia. Sí, es decir, que digamos que las vocalizaciones eran diferentes, pero que además eran bastante más complejas. Se están planteando nuevos estudios de este tipo que son todavía más alucinantes, porque se están planteando en próximos experimentos introducir en ratones más variantes genéticas específicas de los seres humanos para comprobar si los ratones son capaces de aprender incluso nuevas vocalizaciones. Y es más, se plantea en otro experimento, que este es más alucinante, que es introducir esta variante, el NOVA1, ¿sabéis en qué animales? Ahora verás. En pájaros cantores, para ver si, bueno, pueden aprender ciertas vocalizaciones de forma más avanzada. Pues como se lo den un loro... Bueno, fíjate que a mí me parecería más interesante, porque eso sí despejaría muchas incógnitas, meterlo sobre simios. Claro, es muy próximo a nosotros. Porque a pesar de la proximidad existente entre cualquier simio, me da igual que sea un macaco que un gorila, y un ser humano, su glotis no es capaz de articular palabras. Por consiguiente, esas modificaciones sí nos aproximarían al efecto evolutivo que supuestamente es el que hizo que los seres humanos hablaran. Una pregunta. Pero, sí, ¿cuál es la finalidad de este estudio?
O sea, ¿por qué quieren que los ratones el ratón hablen? te pida, o tu hámster te diga, quiero queso. Bueno, básicamente... Básicamente lo que se está Básicamente lo que se está comprobando experimentalmente es que esta variante humana, esta mutación, el NOVA1, pudo haber contribuido, seguramente contribuyó al desarrollo del lenguaje hablado. O sea, es para demostrar. Exacto, es para demostrar que esto ha contribuido al desarrollo del lenguaje hablado, por eso quieren hacerlo. No para contribuir en que dentro de un tiempo, utilizando este tipo de investigaciones, pues gente que a lo mejor no tiene la capacidad de hablar, pues... No, no, esa no es la finalidad. Pues pero esto es un puteo para los ratones, con perdón. Bueno, es que los ratones siempre son los que se llevan la peor parte, claro. Pero se están haciendo otros experimentos, o se han hecho otros experimentos que son todavía más alucinantes y que ahí no te digo que pueden pasar muchas cosas. No hay una finalidad médica aplicable a la... No, en este caso no, en otros sí. En alguno que os voy a comentar ahora sí que hay una finalidad médica, yo creo que bastante importante. Por ejemplo, en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, llevaron a cabo un experimento muy sorprendente que consistía en lo siguiente. Primero, tomaban a unos ratones, como siempre los pobres ratoncitos, les inyectaban una inmunotoxina que destruye el hipocampo, el hipocampo es la parte del cerebro asociado con el aprendizaje, la memoria y el razonamiento espacial. Bueno, pues les destruían el hipocampo y luego reemplazaban esas células dañadas por otras células derivadas de embriones humanos. A los ratones, ¿eh? ¿Qué pasó? Que estas células comenzaron a proliferar en los cerebros de los ratones y con lo cual los ratones empezaron a aumentar su rapidez y capacidad para resolver todo tipo de problemas a los que eran sometidos, entre otras cosas por lo típico, ¿no? Pues meterlos en un laberinto y encontrar la salida, ¿no? Pues lo hacían con mucha más rapidez. ¿Cuál era la finalidad de este ensayo? Bueno, que estas quimeras, porque en realidad estamos hablando de quimeras, estamos hablando entre comillas de híbridos, es decir, ratones pero con células cerebrales humanas, sí, pues podrían ser útiles en el desarrollo de modelos, por ejemplo, para comprender el funcionamiento de enfermedades neurodegenerativas o probar fármacos que se ajusten más a cómo podría actuar ese fármaco en un ser humano, ¿no? Entonces, aquí sí que hay una finalidad médica. Vale. Otro experimento alucinante, Universidad de Rochester, Estados Unidos. Bueno, aquí lo que hicieron es implantar en ratones recién nacidos, células humanas gliales, que son células humanas localizadas en el tejido nervioso. Bueno, 6 meses después, esos ratones recién nacidos demostraban una inteligencia absolutamente fuera de lo normal, salían rápidamente de un laberinto. Claro, el problema es que si estas quimeras se reprodujeran entre ellas, algo que no se permitió, ¿no?, durante varias generaciones, la pregunta es si podrían llegar a idear un lenguaje propio para comunicarse entre los propios ratones con un lenguaje más o menos complejo o incluso comunicarse con nosotros. Y una segunda pregunta es, Miguel, ¿qué clase de derechos debían tener? Miguel, hay un libro que te aconsejo ya leer, se llama Dominios, es de Herbert. Uh-huh. Son ratas mutantes en el metro de Londres en el futuro, que les ha ocurrido exactamente eso. Así que ya tienes una experiencia para continuar con la investigación. Claro, bueno... Es terrorífico el libro. O sea, bueno, esto éticamente no está permitido, es decir, no se puede utilizar esto en diferentes generaciones y que se apareen entre ellos, pero claro, lo que se están planteando los científicos es, ¿se podrían comunicar entre ellos? ¿Se podrían comunicar con nosotros? Y luego otra pregunta, ¿qué derechos deberían tener? Porque claro, no es lo mismo los derechos que tiene un ratón que un ser humano, pero si es ya un híbrido y empieza a comunicarse con los seres humanos y tiene células humanas, ¿qué es? Un ratón, un ser humano, una cosa intermedia, y ya el último, muy rápidamente, que os comento, que este es todavía. Pues es un ratón que habla. Claro, sí, bueno. Stuart Little. Más alucinante, de esto se han hecho algunas cosas que consiste básicamente en inyectar células madre humanas en embriones de animales, ¿no? Y luego, una vez que se inyecta esas células madre humanas en el embrión de un animal, se transfiere ese embrión al útero de una hembra de esa especie, ¿no?, para que se desarrolle y nazca. Esto se ha hecho con ratones. Y lo que se ha comprobado es que esas... La isla del Dr. Buró. Es que esas células... Sí, sí. Lo tienes. Es alucinante porque descubrieron que esas células madre embrionarias se multiplican a gran velocidad y tienen el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo humano, pero no solo en cualquier tipo de célula, en este caso no del cuerpo humano, sino del cuerpo animal, ¿no? Es decir, que esas células madre se convierten en células que forman parte de ese cuerpo, pero es que esas células pueden dar lugar incluso a órganos
que tienen muchas características humanas o órganos que son prácticamente humanas. Si 2 de estas quimeras llegaran a nacer, que no ha sido así, pero si 2 de estas quimeras llegaran a nacer y se aparearan, probablemente nacería algún tipo de ser con rasgos humanos bastante importantes. A saber, es decir, que aquí qué porras hacen, porque cuando les dejas sueltos algunos de estos... Que sí, que yo no me creo que esté todo tan bajo control. Loren hace una semana... Se hizo en China una cosa de estas, ¿eh? No, pero Loren comentó hace poco... Pero aún me lo pones. Un caso que traje yo aquí a Onda Cero, a los Rosa de los Vientos, en el año 2010, de un investigador americano en San Temple, en Arizona, que para demostrar su teoría del oxígeno en el carbonífero, decidió hacer crecer a las libélulas en un entorno controlado. Y logró tener libélulas de 1 metro el tamaño al cabo de un tiempo. Pero es que había que ver los bichos. Que había que alimentar manualmente porque eran cazadoras necesariamente solo comían si podían cazar. Bueno, era un horror. O sea, hasta que al final ya los propios del laboratorio y la gente que colabora dijeron, pero este tío zumba, ¿pero qué está haciendo? Claro, que de esto hay también. Claro, hay que decir que estos experimentos, a ver, al final el embrión nunca nace, tienen... Sí. Bueno, al menos que se sepa, tienen una justificación médica, yo creo que bastante importante. Sí es cierto que se hizo, por ejemplo, se creó una mezcla de ser humano y mono, que un embrión que sobrevivió 3 semanas. Un embrión, no llegó a nacer. 3 semanas. También con una finalidad. Luego hay otros experimentos... No, si siempre hay una finalidad. Claro, hay otros experimentos que ya, digamos, que son más cuestionables, como por ejemplo, se está planteando insertar genes humanos en el ADN de embriones de vacas lecheras para que generen leche idéntica a las madres humanas. O crear animales... Pero esto, o sea, ¿a quién se le ocurre este tipo de cosas? Bueno, o fijaros, crear animales con sistemas inmunológicos cercanos a los de las personas, en este caso para probar en ellos vacunas. Pero claro, el problema es que tienen algunos de probar vacunas todo el día. Claro, que se sepa, o sea, no han nacido. Claro, si en algún momento llegan a nacer un ser de este tipo, claro, ¿cómo hay que tratarlo? Porque debe tener ciertos derechos, ¿no? Y luego se ha hecho... Da la sensación de que hace estas pruebas lo que menos le importa si tiene derechos o no, la quimera que crea les da igual. Bueno, pero esto está bastante controlado, al menos en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, quiero decir, está bastante controlado, y para realizar un experimento de este tipo te tienen que dar una serie de permisos, que es muy largo de conseguir, es decir, que lleva todo un proceso. Y luego, para finalizar, muy breve, muy breve. Hace un rato ya, ¿eh? Sí, pero este también es alucinante. Lo que se ha hecho es crear organoides en laboratorio, es decir... ¿Organoides? Sí, son minicerebros humanos cultivados en laboratorio del tamaño aproximado de una lenteja, es decir, el aspecto que tendría un cerebro humano en un feto de 12 a 16 semanas de embarazo, ¿no? Claro, ¿qué se ha hecho con estos organoides humanos? Pues atención, conectarlos a órganos y tejidos de un roedor. Y lo que se ha comprobado es que ya estos organoides, estos pequeños cerebros humanos, estaban empezando a enviar impulsos eléctricos a esos órganos de roedor. Es decir, que bueno, y esto digamos que empezó a funcionar. Claro, aquí se planteó la posibilidad de que esto ya fuera algún tipo de ser. Es decir, estamos hablando de un organoide conectado a ciertos órganos de ratón, pero que esto ya fuera un ser más o menos humano que tuviera la capacidad de pensar y sobre todo de sentir. Pero los propios científicos que estaban desarrollando este experimento dijeron que no, porque este organoide posee 100.000 neuronas y un cerebro humano adulto unos 86.000 millones de neuronas, es decir, que no tendría la capacidad ni de pensar ni de sentir. Pero lo cierto es que ya se estaba conectando con los órganos y con los tejidos y ya estaba empezando a enviar impulsos eléctricos. Esta es la verdad. Me vienen ganas de cantar aquello de rata inmunda, animal rastrero. Qué grande, Paquita del Barrio. Sí. Una maravilla. Bueno, pues ya que estamos hablando de entornos, entre comillas y muy grandes, controlados, como son los laboratorios, pues... Josep, ¿está controlado el Instituto de Virología de Wuhan? Pues... Porque parece que están empezando a experimentar con un nuevo virus de murciélago inquietantemente similar al del COVID-19, ¿no? Efectivamente. ¿Qué miedo da esto? Si nos daba miedo lo de los ratones, más miedo te va a dar este nuevo coronavirus en murciélagos, que ha sido bautizado con el nombre romántico de HQ U5
HK-U5COP2. ¿Y qué tiene de romántico este nombre? Pues HQ, hombre... Sí, claro, HQ, High Quality, ¿no? HK, perdón. HK, vale. Bueno, este nuevo coronavirus pertenece a la familia de los merbecovirus y... Qué mal suena eso. Muy similares a lo que dio lugar a la pandemia de COVID-19, al SARS-CoV-2, que es el nombre científico de ese COVID. Este HK-U5COV2 puede infectar células humanas y ya han calculado su tasa de mortalidad, que calculan en torno a un 30%. O sea, el qué bien, que entiendo que es irónico, yo te recordaré que se llevó a cabo, ahora no me recuerdo cómo se llamaba el experimento de la fundación, del de Microsoft, demonios. Bill Gates, ¿ibas a decir Bill Clinton? No, Bill Gates. Bill Gates, que hizo un experimento. Sí. un experimento de cómo se expandiría una pandemia. Y se calculan ese tipo de historias. Bueno, pues esto ya está calculado con una mortandad del 30%, aunque advierten los expertos que no debemos ser ni alarmistas ni exagerados. No, claro. ¿Para qué? ¿Quieren matar al 30% de la población? Claro. Lo verdaderamente llamativo es que el descubrimiento de este nuevo coronavirus ha tenido lugar en el Instituto de Virología de Wuhan, que es donde tuvo lugar, donde se empezó, donde se sospechó incluso que se había iniciado la famosa pandemia. Que se había comido un pangolín uno, ¿no? Decían, joder. Bueno, pues ni pangolín, ni pangolín. O sea, os recuerdo que la CIA ha desclasificado este pasado mes de enero una serie de informaciones que dicen que el virus pudo ser desarrollado en laboratorio, a pesar de que, dice textualmente, la totalidad de las pruebas hace que un origen de laboratorio sea más probable que un origen natural. La evaluación de la agencia asigna un bajo grado de confianza a esta conclusión. Es decir, que ojo, porque es un poco contradictorio. Sí, claro. No llegan la conclusión es que no llegan a ninguna conclusión. Exacto. Al menos fíjate, que se sepa con esto que han desclasificado, a ver si hay otras cosas. Es que cuidado, porque yo me temo que la política de la actual administración es muy todo de maquillaje. Es decir, vamos a desclasificar Kennedy o vamos a desclasificar Epstein, y te dan un mojón de papeles tachados en la línea de te lo he dado, prometí que te lo daría, pero no he revelado nada. Y lo mismo pasa con la pandemia, que es una historia de maquillaje, sobre todo para quienes abogaron porque era una pandemia. El propio Donald Trump evitó tomarse fotografías con máscara o vérsele vacunado. Y estuvo a punto de palmar la de COVID, Donald Trump. Y acuérdate que tomaba la lejía, ¿no? Bueno, que eso fue una historia muy extraña, porque el tipo desapareció y probablemente se sometió a un tratamiento que no quiso confesar, pero estuvo muy mal Donald Trump. A ver si Donald Trump va a ser un doble al final. Bueno, el caso es que... Nadie tiene ese pelo, es imposible. El caso es que Alina Chan... No me metáis con él, que luego dicen que hablamos de política. Esa cara naranja. Alina Chan, que se hizo famosa durante la pandemia... Chan, si todo el mundo se apellida Chan. Que es una bióloga molecular del Instituto Broad de Harvard, pues ha compartido a través de las redes sociales su opinión al respecto, y dice que los planes son siniestros y advierte que las medidas de bioseguridad del Instituto de Wuhan son una broma y que están jugando nuevamente con fuego. Y se pregunta lo que decía Loren, ¿qué puede salir mal? A ver, esta mujer también hay que decir que ha estado vinculada a unas tramas de desinformación de los servicios secretos occidentales contra China. Eso en primer lugar. Vamos a ver, de lo que está hablando Josep, de esto que se está haciendo ahora mismo en el laboratorio de Wuhan, se está haciendo en otros muchos laboratorios y se llama, técnicamente, ganancia de función. Que hay algunos especialistas que están de acuerdo en que se haga. De función separado, entiendo. Y otro no. No, o sea... junto. No, separado. Ganancia de función. No de función. No, ganancia de función. Básicamente se trata de coger un virus y convertirlo artificialmente en más letal, adelantándose a la posible mutación para crear una vacuna. Es decir, si hay un virus... ¿Qué necesidad tenemos de esto? A ver, la cuestión es la siguiente. Si hay un virus que creemos que hay
una serie de posibilidades de que mute y se convierta en algo muy peligroso, lo que hacemos es ganancia de función, es decir, artificialmente lo convertimos más letal en laboratorio. Se supone que con unas medidas de seguridad... Espera, que no es lo suficientemente destructivo. De seguridad tremendas para estudiar cómo es ese virus y crear la vacuna, por si pasa, ya tener preparada la vacuna. Eso es lo que se está haciendo. Hay algunos que están a favor, microbiólogos que están a favor, otros que están en contra. Ahora, la pregunta es, ¿el coronavirus realmente salió de un laboratorio de Wuhan? ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Qué dicen los chinos? Bueno, todo esto que acaba de comentar usted viene del año 2021. Entonces Joe Biden, que era presidente de los Estados Unidos, no era Donald Trump, era Joe Biden, pero aún así, vamos a ver, cualquier tema se puede utilizar para una guerra desinformativa entre las grandes potencias, ¿no? Lo que se trataba es de lastrar la credibilidad de China y China intentaba lastrar la credibilidad de Estados Unidos. De hecho, el portavoz de China llegó a decir que el coronavirus venía de Estados Unidos, que Estados Unidos lo inoculó en China, que no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, se ha llegado a decir que incluso los laboratorios de Ucrania estaban involucrados en esa historia. Que eso es desinformación que viene por parte de agencias de inteligencia rusas y agencias de inteligencia chinas. No tenía ni pies ni cabeza. Bueno, en mayo de 2021 Joe Biden dijo, encarga a los servicios de inteligencia que descubran cómo surgió el coronavirus de una vez y les da vía libre para hacerlo. Bueno, esto fue en mayo de 2021. En agosto de 2021 la CIA afirma que ha logrado robar datos del laboratorio de Wuhan. No se sabe cómo tuvieron estos datos, pero aparentemente los robaron. No los dieron a conocer, pero dijeron que iban a montar un equipo de análisis para llegar a alguna conclusión. La esperanza era hallar en esos datos que habían robado el laboratorio de Wuhan el verdadero origen del coronavirus y sobre todo si era un error y el virus había salido del laboratorio de Wuhan. Esto venía de largo porque, y estos no son sospechosos, los nombres que voy a dar, de ser conspiranoicos, pero por ejemplo Peter Mbarek, que era jefe de la primera misión científica de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan, él admitió que la infección de un empleado del laboratorio de Wuhan era una hipótesis plausible. ¿Qué es lo que dice Chan? O sea, Chan asegura que habían personas con síntomas del coronavirus y que se hizo la vista gorda. Se les dejó. Se fueron al mercado. La teoría es esa, que se los dejó. A ver, es un poco raro. Quiero decir, que tengan en un laboratorio de máxima seguridad donde están trabajando con virus de este tipo, que tengan síntomas y les diga, chavales, fuera, es difícil de creer. Eso es difícil de creer aquí, en Europa. No. Decir, en Asia, no sé. No te creas. Es difícil de creer. Luego, es cierto que en febrero de 2021 una integrante de la misión de la Organización Mundial de la Salud para investigar el origen del COVID dijo que China había bloqueado el acceso a los 174 primeros casos de la pandemia, que había bloqueado Qué curioso. el acceso a esos datos. Luego hicieron desaparecer de Internet las muestras de datos genéticos de 22.000 muestras del virus, que desaparecieron ya en septiembre de 2019 de Internet. Es decir, que la Comisión de la Organización Mundial de la Salud, que intentaba averiguar cuál era el origen del coronavirus, que viajó a China, China recibió todo tipo de presiones y finalmente permitieron que esa comisión ingresara en China. Investigaron también en el laboratorio de Wuhan, pero les pusieron todo tipo de impedimentos. Esa es la verdad. ¿Qué pasa? Se desclasifica ese informe, supuestamente ese informe de la CIA, donde, que es lo que ahora se acaba de desclasificar, probablemente algo más, donde no se consigue aclarar cuál es el origen del virus, pero sí se descarta taxativamente que sea un arma biológica. Es decir, que si proviene de este laboratorio de Wuhan, es que se les escapó, ¿no? Que obviamente no es un arma biológica. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahora? Sabemos tres cosas, básicamente, para resumir. 1. China promovió desde el principio el origen del coronavirus como que venía de ese mercado de mariscos. Desde el principio, aunque eso era descartable también desde el principio. ¿Por qué lo promovió? Lo promovió hasta que fue imposible mantenerlo, es decir, que ya se caía todo. ¿Por qué lo promovió? Probablemente para desviar la atención del laboratorio de Wuhan, porque aunque no tenían claro si ese era el origen, si ese fuese el origen, obviamente China no estaba dispuesto a que se descubriera. 2. Y esto también es cierto, China obstaculizó desde el principio la investigación sobre el origen del coronavirus para desviar la atención del laboratorio de Wuhan.
Yo creo que no tenían claro si surgió de ahí, pero desde luego, si surgió de ahí, lo que no querían los chinos es que se descubriera. Y se ocultó además todo lo que estaba pasando en el sentido de que no se contó la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Eso por supuesto. Ese es el tercer punto. El tercer punto es que obviamente China lo que intentó es controlar, digamos, esta pandemia. El relato. Bueno, también las dos cosas, el relato y la pandemia, para que esto no llegara a Occidente y esto no fuera un lastre en la credibilidad de China. Y finalmente, cuarto, es que lo más probable es que nunca sepamos cuál es el verdadero origen del coronavirus. Pues es probable y tendremos todas las dudas del mundo y se nos podrá tachar de conspiranoicos, pero es que lo cierto es que todo da que pensar. Bueno, pues que aquello fue muy raro. O sea, que no fue un señor que se comió un pangolín y a partir de ahí, pues mira lo que pasó. No. Parece que hubo más cosas. Carlos, ¿tú crees que en 4 minutos nos da tiempo a saber Obviamente, sí. cuántas cosas podemos encender con la electricidad? ¿Os acordáis de Matrix, de la película? Sí. ¿Sabéis que en Matrix, cuando cultivan seres humanos, es porque cada uno tiene la carga eléctrica de una pila aproximadamente, y eso mantiene el mundo de máquinas que ha generado la realidad virtual en la que estamos encerrados, ¿no? Básicamente como una especie de simplemente nuestras mentes, porque los cuerpos están sujetos al sistema de alimentación de las máquinas. Bueno, se ha hecho un estudio ahora interesantísimo sobre la carga eléctrica del cuerpo humano, es decir, cómo funcionan los sistemas de transmisión eléctrica en nuestro cuerpo, qué carga tenemos, y entonces el análisis que han hecho es muy divertido. Es, aunque no nos han diseñado para eso, ¿qué podríamos cargar con nuestro cuerpo? Es decir, ¿qué podríamos alimentar? Entonces, nuestro cerebro cada día puede más o menos iluminar el equivalente a una bombilla LED, ¿no? Básicamente. Pero nuestro cuerpo podría cargar un teléfono móvil completamente si simplemente nuestra electricidad generada por nuestro propio sistema eléctrico corporal fuera capaz o estuviera diseñado para cargar aparatos eléctricos. Entonces, el sistema de comparación de la medición que se ha hecho es realmente curioso y le aconsejo a todo el mundo que lo mire porque es realmente muy divertido, porque se va viendo cómo funciona la estructura neuroeléctrica del cuerpo humano, qué condiciones nos ha hecho la naturaleza para trabajar de esa forma, y lo pone en comparación con elementos eléctricos de uso general. Entonces, la verdad es que es curioso porque somos máquinas bioquímicas muy complejas, con una estructura neuronal muy sofisticada, que nos permite hacer cosas realmente muy curiosas. Solamente nos falta saber por dónde hay que enchufar, ¿no? Exacto, sabía que le iba a decir. Bueno, Josep, es que estamos seguros. Me imagino que alguna parte de la cabeza, ¿no? No sé, yo preguntaba, yo soy periodista. ¿Por dónde te meten el cable, lo que acaba de decir? Ay, de verdad. Bueno, yo creo que sí, que ha llegado el momento más esperado del programa. Sí. Todos estáis deseando de que nuestro Nostradamus Pedrero nos cuente lo que puede pasar en la próxima semana o semanas, quién sabe. Ha llegado el momento del oráculo de Miguel Pedrero. Miguel. El oráculo de Miguel Pedrero. Y me da la sensación, Miguel, que esta semana tiene mucho que ver con esto último de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, os voy a decepcionar porque es una profecía muy breve y muy simple. ¿Breve? Sí. Ya, mira, te voy a hacer un vaticinio yo. Seguro que no lo va a ser. No, sí lo va a ser. Bueno, tiene que ver con lo que hemos estado hablando y es con la desclasificación de toda una serie de informes que tendrían que ver con la búsqueda del origen del SARS-CoV-2. Bueno, lo hemos hablado en este programa, tanto los martes como en la versión del jueves, y es que Donald Trump ha creado, digamos, una oficina de desclasificación con el objetivo de dar a conocer toda una serie de informes pertenecientes a diferentes organismos oficiales que tienen que ver con una serie de cuestiones como pueden ser los SWAPs, es decir, los ovnis, el asesinato de Kennedy, de su hermano, de Robert Kennedy, bueno, de muchas cosas, ¿no? Bueno, perdón que te interrumpa, pero es cierto que hace un par de semanas creo que fue, estuvimos hablando de lo que pensaban desclasificar y yo creo que Carlos es que acertó con la definición. Es que parecía el guión de la película de Mel Gibson, ¿verdad? Literalmente, conspiración. Tenían todo el panel completo. Claro. Bueno, es su gente, era un guiño a su gente, ¿no? A muchos de sus votantes. Bueno, entre lo que se va a desclasificar es aparentemente todo, es decir, toda la información que exista en diferentes organismos oficiales y agencias de inteligencia sobre el origen del SARS-CoV-2. Yo creo que esto no ha sido porque sí, sino que es intencionado. Esto lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones. El objetivo fundamental de Estados Unidos es China, tanto en el gobierno de Joe Biden, pero sobre todo ahora con Donald Trump.
él cree que el gran rival de Estados Unidos es China. No es Rusia. No es Rusia, es China. Entonces él está deseando ya de cerrar carpeta con lo de la guerra de Ucrania, o sea, está deseando acabar ya de una vez, está presionando a Zelensky para que firme ya de una vez y eso se termine, porque cree que ahí Estados Unidos no tiene nada que hacer y ya centrarse en China. Bueno, pues yo creo que estos documentos que se van a desclasificar probablemente en unas semanas se van a utilizar en una campaña de ataque y desprestigio internacional contra la credibilidad de China como país, como Estado y como potencia. Es decir, que ese va a ser el primer ataque informativo hacia China y a partir de ahí vendrán muchos más porque Trump tiene un objetivo. El objetivo es China y tiene otro objetivo y es separar esa entente entre China y Rusia. Y a fuerza que lo está logrando. Totalmente de acuerdo con... Lo está logrando. Totalmente. Es que si se alía, que en el fondo no es una alianza, todo es maquillaje, pero si Putin y Trump se hacen amigos, lo que hace es debilitar el eje eurásico. Solo con romper. Solo con romper. Con China es suficiente, no tienen que hacer más. Claro. Y el interés de lo de Panamá es porque la mayoría de los intereses del canal son gestionados, son propiedad de los chinos y por lo tanto lo que quiere es él tener la ganancia del paso. Pero fijaros qué jugada maestra. O sea, el tipo lo que dice, vale, se acaba esto de la guerra de Ucrania, ya está, lo cual es una demostración que la guerra de Ucrania era una guerra proxy, es decir, que detrás estaba Estados Unidos y por otro lado Rusia, dice, venga, esto ya se acaba, Ucrania no pinta nada, Europa no pinta nada, y lo que dice, vale, ahora, por todo el dinero y el equipo y el armamento que os hemos dado a vosotros ucranianos, nos debéis unos cuantos de cientos de miles de millones de dólares. Es decir, que me quedo con vuestras tierras raras. 50.000 millones, ¿no? Decía. Exageró. Bueno, es que ellos hablan de billones, claro, es que el concepto billón es diferente. El cálculo es 335.000 millones de dólares. Pero probablemente no les dieron tanto. Ha exagerado. Se calcula que fueron 117. Ha exagerado, ¿no? Pero claro, les das 100.000 millones y te quedas con tierras raras por valor de 500.000 y ahora le dice a Europa que estamos totalmente desconectados, somos los pagafantas, estamos desnortados, pues nos dicen, vale, ahora vosotros os vais a encargar de la reconstrucción de Ucrania, es decir, la vais a pagar vosotros y, hombre, y vais a ayudar y mucho a la protección de Ucrania, lo que significa que vais a tener que subir el presupuesto de defensa. Pero muchísimo. ¿Y a quiénes les vais a comprar las armas? A mí, a Estados Unidos. O sea, es una jugada para Estados Unidos maestra. El gas, en fin, pues todo. A ver qué pasará. Bueno, pues estaros atentos porque a este señor que se ha puesto una túnica verde con ribetes amarillos y un sombrerito de cucurucho azul con estrellitas, Miguel Pedrero, Nostradamus Pedrero, pues hay que hacerle caso en lo que cuenta en su oráculo. Venga, que nos vamos. El oráculo de Miguel Pedrero. El Colegio Invisible, con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Y el gran David Peñalba de la técnica haciendo que todo esto fluya con una paz y una armonía brutales. Que nos vamos, aquí os dejamos con nuestros compañeros de No Sonoras. Esperamos que hayáis disfrutado de esta horita y 20 minutos aproximadamente de esa información alternativa que no vais a escuchar en ningún otro lugar. Carlos Canales, como siempre, un placer, amigo. Igualmente, muy divertido todo. Nostradamus Pedrero, chico, te estás empezando a salir, ¿eh? O sea, ¿En qué líos me metéis? Y lo que te gusta a ti, los líos. José Jarro, que te esperamos. Bueno, nos volvemos a oír el jueves, claro. Pero te esperamos pues cuando quieras volver por aquí. Sabes que serás muy, pero que muy bien recibido. Muchas gracias. Sí, porque Juanjo Sánchez Oro está por ahí bebiendo agua de muy mala calidad. No sé dónde estará ahora. Está de viaje, está lejos, ¿no? En la India. En la India. No me fío mucho de ese agua. No, yo tampoco. Un río en el que, en fin, hay muchas aguas fecales y bueno, no voy a decir nada, que estamos terminando el programa. Laura Falcó, que ha sido un gustazo, nos oímos de nuevo dentro de 48 horas. De verdad que bienvenida de nuevo al Colegio Invisible Radio, porque madre mía la que te has pegado, madre mía. Pues sí, nos oímos en nada. Dentro de un par de días que os dejamos ya en la compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras, antes los servicios informativos de Onda Cero Radio y mucho antes, que seáis muy felices.